¿Cómo están? Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Saben que disfruto muchísimo de compartir este tiempo con ustedes, este tiempo para crecer, para informarnos. Ahora tenemos un tema muy importante al que deben de prestar muchísima atención, y es la importancia y la forma correcta de elaborar un testamento, porque el testamento es algo que debemos dejar preparados. Ustedes escuchan ese dicho que dice que mujer preparada vale por dos. Bueno, igual el hombre también. Cualquier persona que esté preparada va a evitar un conflicto a futuro. Y nos acompaña ahora el licenciado Cristian Vara, que nos va a sacar ahora de la duda de la importancia de hacer un testamento. Aunque yo pueda que no me haya detectado alguna enfermedad terminal, puede que yo todavía no esté pensando en ningún tipo de situaciones, pero nunca sabemos lo que pueda pasar. Así que bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Tengan todos muy buenos días y nuevamente gracias por tenerme aquí en el programa. Pues respondiendo a tu duda, si bien es cierto, la creencia general es que un testamento en sí es lo que se debe de dejar. En caso de que la persona no lo deje, la ley regula lo que se conoce como una sucesión ab intestato o una sucesión sin testamento. Sin embargo, esto no deja de traer ciertas complejidades, porque no es lo mismo que tú tengas un testamento a no tenerlo. Porque si bien es cierto, si tú no lo dejas, la ley lo regula. Lo que te regula son una serie de grados de miembros de familia que pueden comparecer a solicitar que se les declare como herederos. En este caso no hay un testamento, pero la ley te dice, ok, en primer grado están por ejemplo los hijos, el cónyuge sobreviviente e inclusive los padres si todavía están vivos. Pero aquí viene donde empiezan las complejidades. ¿Por qué? Porque no es solamente que yo por ser un hijo soy el que tengo derecho, sino que concurren todas esas personas. Entonces, si hay, por decirlo así, una cantidad de bienes bastante bonitos, todos van a querer tener derecho a ellos, y efectivamente la ley los está ponderando para que tengan dicho derecho. En cambio, si hay un testamento, el testamento es como un mapa que el difunto ha dejado para efectos de que quien ha declarado heredero o herederos puedan tener acceso a esos bienes, pero solamente las personas designadas propiamente. Entonces, digamos que un testamento limita el número de personas que pueden ingresar. No importa si la persona tiene 5 hijos, puede dejar solamente a uno o puede dejar a la esposa, e inclusive puede prevenir que si su heredero no está o sus herederos no están, hayan herederos sustitutos para que ingresen en lugar de ellos. O inclusive, si la persona quiere, puede asignar lo que se conoce como legado dentro del testamento para efectos de que dichas personas puedan acceder a un determinado bien de este. Mientras que el heredero accedería a la universalidad de todo esto. Sin embargo, hay que tomar bastante en cuenta lo siguiente, que cuando uno hereda, ya sea por cualquiera de las dos modalidades, no solamente son los activos que la persona adquiere, sino que también todos los pasivos, es decir, las deudas que la persona dejó en vida. Entonces, eso hay que tomarlo bastante en cuenta, porque las personas creen que al dejar un testamento solo voy a recibir lo más bonito de la herencia. No, o sea, si la persona tenía acreedores, ellos perfectamente pueden venir y exigirle a los herederos, una vez han sido declarados, que paguen esas deudas. Y ahora, en este caso específico de las deudas, la ley decide, o dentro del mismo testamento el heredero, ya sea universal, el que tenga la mayor parte, o la misma persona que está realizando su testamento decide sobre quién caerían estas deudas, o cómo es. La verdad es que la regla es que al heredero le caen tanto los activos como los pasivos. El heredero mayoritario sería en este caso, en caso que hayan más de uno. Lo que pasa es que cuando hablamos de herederos, generalmente el testador dispone del porcentaje que le quiere dejar a cada uno. Puede ser, por ejemplo, al hijo A un 50%, al hijo B el 25% y al hijo C el otro 25%, y forma el 100%. Y así mismo se heredan. Así. Si solo es un heredero el que dejó, a él le cae todo. Ahora bien, los herederos no necesariamente pueden ser los hijos, puede inclusive dejarlo a un sobrino, porque en muchas ocasiones las personas no tienen hijos a quienes dejarle el testamento, entonces quiere decir los bienes. Entonces en ese caso se lo puede dejar a otro miembro familiar, o inclusive delegar a alguna institución pública o privada. Pues en el caso de cuando la ley regula que una persona no ha dejado testamento y efectivamente ninguno de los grados de familiares concurren, en último lugar está las fundaciones de beneficencia o inclusive los hospitales nacionales, pero eso es un extremo que en la práctica difícilmente se da. Claro. Pero sí es muy importante cuando ve las deudas que le corresponden
al heredero o herederos que queden y en la proporcionalidad del porcentaje, valga la redundancia, que ha dejado el heredero para cada uno de ellos. Qué sorpresa la que se van a encontrar esos herederos en este caso. Bueno, Cristian, continuemos hablando de los casos a los que yo me veo expuesto, que en caso que yo no deje ningún testamento, pues tengo propiedades, tengo cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Me comentabas anteriormente que la ley es la que dispone, pero ¿qué casos yo me veo expuesto? Por ejemplo, complicaciones a largo plazo, mucho tiempo de espera, ¿cómo incluso harían cuando entre los mismos familiares empiezan a entrar en conflictos y realmente sobre quién o qué institución cae esa decisión? Pero contéstamelo después de un pequeño corte comercial. No hay problema, con gusto. Así es. Bueno, acompáñenme, amigos, vamos a ir un pequeño corte y regresamos en unos minutos aquí en Mujer Express. Regresamos esta mañana de miércoles acá en Mujer Express hablando de la importancia y sobre todo de la forma correcta de elaborar un testamento junto al licenciado Cristian Vara. Bueno, vamos a continuar. Nos fuimos a corte con una pequeña preguntita, que es ¿a qué casos me veo expuesto cuando yo no dejo testamentos? Y sí, realmente tengo propiedades, tengo una fuerte cantidad de dinero, incluso una empresa. ¿Cómo se va a llevar ese proceso y qué puede pasar con todos estos bienes? Bueno, respondiendo a tu pregunta, primero tengo que aclarar algo. Lo que son, por ejemplo, seguros de vida que la persona deja o cuentas bancarias, ahí no rige el testamento. Lo que rige son los beneficiarios que la persona designa. Estos, con solo llevar la partida de defunción a la respectiva entidad, se les entrega el dinero. Sobre ese punto no tiene regulación el testamento porque tanto la ley de seguros como la ley de bancos rigen en ese aspecto. Entonces es una excepción. Eso independiente de si hay testamento o no hay testamento. Ahora bien, en el caso puntual de que una persona no ha dejado un testamento, existen dos maneras de iniciar el respectivo proceso de declaratoria de herederos. Uno está regulado en la ley de la jurisdicción voluntaria, en el cual la persona que cree tener, en este caso, un derecho a la herencia, supongamos que los hijos y la esposa están vivos, entonces ellos llegan y donde un notario le piden iniciar el respectivo proceso. Entonces, claro, se tiene que verificar en primer lugar que, por ejemplo, los padres no estén vivos. Y si están vivos, lo correcto sería, si ellos no tienen ningún interés, hacer un documento de cesión de derecho de herencia. Si no, iría directamente a ellos primero. No, ellos se les tendría que también convocar para que se les declare heredero junto con los demás familiares. Así como también si, por ejemplo, yo soy uno de los hermanos que tengo derecho, no quiero, digamos, mi papá tenía bastante deuda y yo no quiero acceder a eso, cedo mi derecho al resto de mis hermanos en proporción a cómo se repartiría según el número de herederos que hayan. Entonces se inicia el respectivo proceso ante notario. Ahora bien, dentro de las obligaciones del notario está solicitar un informe a la sección de notariado de la Corte para efectos de que indique si se otorgó algún testamento, ya sea antes de que la persona falleciera o durante la vida de este, ¿verdad? Entonces, la Corte informa, si no hay ningún testamento, entonces, excelente, seguimos por la misma vía de sucesión sin testamento. Si existe un testamento, habría que solicitarlo para efectos de ver este testamento y cómo está distribuido todo. Pero pongámonos en la situación que no hay ningún testamento. Inmediatamente el notario tiene que hacer una publicación en el diario oficial y 3 publicaciones en 2 diarios de mayor circulación, donde se convoca y se está informando de que efectivamente a la oficina del notario han comparecido A, B y C a solicitar la declaratoria de herederos del difunto tal. Entonces, cualquier persona que crea tener un derecho para poder acceder a la herencia, que comparezca a efectos de hacerlo valer. Ahí es donde vienen los problemas, porque si aparece, por ejemplo, el tío o un hijo que tuvo, por decirlo así, fuera del matrimonio, y en ese caso él tiene derecho. Pues en el caso del tío es más difícil de probar, pero un hijo fuera del matrimonio perfectamente tiene derecho. La ley no lo impide. Entonces, a partir de ahí se genera un conflicto. Y la ley de la jurisdicción voluntaria prevé que en el momento que se genere un conflicto, el notario tiene que abstenerse y pasarlo al juez de lo civil. Entonces, en este caso, el proceso se vuelve judicial. Y generalmente los procesos judiciales por declaratoria de herederos no pasan, bueno, el mínimo no será de 1 año, será más del tiempo. Entonces se complican las cosas, pues. Y en la medida también, lastimosamente, ahí también muchos
de nosotros los abogados nos gusta complicar las cosas, pues aunque probablemente a quien representemos no tenga algún derecho, pero no le vamos a hacer fácil a los demás que obtengan lo que quieren, lo que tienen derecho, por decirlo así. Entonces, claro, son una serie de circunstancias que van complicando el proceso. Entonces, no es lo mismo dejar un testamento porque ya hay un camino a seguir a no dejarlo, pues porque también ahí tiene que ver mucho la madurez de los miembros de la familia. Pues. Sí, eso sobre todo creo que es lo que hay que realzar en este caso, porque en cuanto las personas empiezan a darse cuenta que, bueno, va a haber un testamento o no va a haber, y empiezan a ver, ok, hay bienes, realmente me puedo lucrar de esa situación, las personas empiezan a entrar en conflicto, empezamos a, bueno, yo voy por mí y mi familia, ni modo. Son casos que lastimosamente ocurren, como mencionaba, la madurez de la persona. En este caso, por ejemplo, que empieza a haber un conflicto, que me quiero pelear por el porcentaje, ya sea de acciones de una empresa, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Cómo vamos a decidir en este caso cuál va a ser el porcentaje para cada heredero? En caso que los herederos en este caso serían, bueno, si no están los padres, esposa o hijos directamente. No hay otro tipo de familiar que está... a falta de los del segundo, bueno, en este caso, a falta de los del primer grado, que serían el cónyuge, los hijos, los padres, pues entrarían los hermanos. Y luego, pues por ejemplo, se llaman a los primos lejanos y así va ingresando la ley, ¿verdad? Pero en este caso, que ya entramos en un conflicto, necesariamente el proceso se tiene que judicializar. El juez también hará las publicaciones respectivas en los diarios para efectos de hacer también los llamamientos judiciales para efectos de verificar si no hay más personas que quieran tener derecho. Entonces, en base a las pruebas que se presenten al juez demostrando mi calidad como heredero y como acreedor de un derecho dentro de la sucesión, en base a eso va a determinar el juez si la persona tiene derecho o no. Claro, lo que pasa es que estamos ya hablando de una audiencia donde se van a tener que presentar pruebas, donde pues, ya todo el aparato judicial se ha puesto en movimiento, y eso es lo que complica la situación, puesto que no es como que los tribunales solo van a ver nuestro caso. Tienen otros casos, siempre en materia civil, pero de otros asuntos ya de tipo mercantilistas o civilistas. Y lo de la sucesión pues es uno de los tantos procesos que van a ir en la fila. Entonces, si la gente espera que al mes siguiente va a obtener un inmueble, no va a ser así, pues se van a llevar meses, inclusive años. Pues hay procesos que han tardado hasta 9 años para una declaratoria. Y siempre esto va a estar en manos de la ley. Es decir, la familia no puede ponerse de acuerdo y decir, ok, yo acepto tanto porcentaje, yo acepto tanto, yo acepto tanto. Siempre esto no puede darse de esta manera en caso de que, digamos, que la familia tenga la madurez de poder repartir entre ellos de una manera justa todos estos bienes. Si, digamos, estamos hablando ya de un conflicto judicial, perfectamente. Al final, la ley siempre prevé lo que son los arreglos extrajudiciales. Si las personas en determinado momento, ya pensando con cabeza fría, con madurez, deciden que, cierto, la otra persona que está también peleando tiene derecho, perfectamente podemos repartirnos en un porcentaje pues que sea equitativo para todos. Excelente. Y así llegar a un arreglo. Perfecto, Cristian. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con una parte muy importante que usted no se puede perder, porque vamos a entender qué es lo que realmente debe de llevar un testamento, qué partes usted debe poner muchísima atención para evitar estos conflictos judiciales. Así que, Cristian, vamos a un pequeño corte y nos vemos en unos minutitos. Estamos de regreso esta mañana de miércoles con una parte muy importante del tema del día de hoy. Vamos a entender cuáles son las partes que conforman un testamento de manera correcta. Así que vamos a continuar, Cristian. Cuéntanos un poquito cómo debe de elaborarse un testamento para no dejar ningún error por el cual pues, pueda causar un conflicto. Con gusto. En realidad el testamento es uno de los instrumentos más solemnes que regula nuestra ley, y el otorgamiento del mismo pues es bastante delicado. Nuestra ley regula dos tipos de testamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Los no privilegiados se llaman así porque debido a las circunstancias bajo las cuales se otorgan, que la ley es bien específica, se pueden omitir ciertas solemnidades. Por ejemplo, durante guerra, o sea, se pueden otorgar, pero digamos se pueden omitir
el requisito de los testigos? Pues es obvio, probablemente no sea la misma cantidad, pero por lo mismo, por la circunstancia en la cual se está otorgando. Pero lo que nos interesa, que son los habituales, son los solemnes. Aquí se dividen en abiertos y testamentos cerrados. El más común es el abierto. Este, como primer requisito, exige que comparezcan 3 testigos, que no tienen que ser familiares, porque desde el momento en el que un testigo es familiar, aunque se otorgue el testamento, ya da lugar a que se pueda impugnar y se declare nulo. También es bien importante que el notario que está haciendo el testamento, ante quien se está otorgando, no sea familiar, porque de lo contrario también genera una nulidad. O sea, tanto el notario como los testigos tienen que ser personas que no sean familiares, o sea, que sean amigos, no hay ningún problema. Asimismo, también, por ejemplo, si el notario, aunque sea compañero de la persona que está otorgando el testamento, si uno de los herederos va a ser la esposa del notario, tiene que abstenerse. Okay. Porque en ningún momento puede otorgarle un testamento en el que de alguna manera va a salir beneficiado. Ahora bien, con los notarios sí es muy importante aclarar esto. Tienen un beneficio, que es que ellos pueden otorgar el testamento ante sí mismos, por ser un funcionario autorizado. Ahora bien, ya en el tema que nos interesa de las personas normales, en este caso, pues no solamente es lo de los testigos, sino también la capacidad mental en que la persona lo está otorgando. Ahora bien, con esto hay que ser bastante delicados, porque si una persona, por ejemplo, llega en estado de ebriedad o tomado a otorgar un testamento, el notario inmediatamente tiene que suspenderlo, porque la persona tiene que estar en sus 5 sentidos al momento de otorgar el testamento, dada la solemnidad de... precisamente, inclusive los testigos sirven para dar fe de que la persona se encontraba en su plena capacidad para otorgarlo, que no hubo ningún acto doloso para el otorgamiento de los mismos. E inclusive por eso las mismas firmas de ellos se hace constar. En el caso de los testamentos cerrados, las solemnidades son todavía mucho más cerradas. ¿Por qué? Porque el testamento cerrado lo otorga, por decirlo así, a puertas cerradas el testador, sin comparecer. El notario puede estar presente y en este caso se requieren 5 testigos, pero ellos no tienen idea de lo que está otorgando. Porque en este caso la persona en una hoja de papel simple otorga el testamento, lo guarda en una bolsa, podríamos decir de papel manila, por decirlo así, se cierra y el notario únicamente le pone una razón a la bolsa con el sello y protocoliza una resolución. Esa bolsa cerrada se envía a la Corte Suprema de Justicia y al momento en el que la persona fallece es requisito que los 5 testigos que estaban comparezcan a la apertura. Es una modalidad todavía mucho más cerrada porque nadie tiene idea del contenido del testamento. En cambio, en un testamento abierto, como el testimonio se le entrega al testador, pues cualquier persona tiene acceso al mismo. Ahora, es una obligación también del notario, independientemente del tipo de testamento que se otorgue, enviar una copia a la Corte Suprema de Justicia como respaldo, porque cuando se inicien las diligencias de declaratoria de herederos será una consulta. También es importante mencionar que el testamento no es absoluto, en el sentido de que puedo otorgar un testamento yo ahorita, pero el día de mañana perfectamente puedo revocarlo y otorgar otro, ya sea porque he adquirido bienes, porque han reducido mis bienes. Entonces yo lo modifico según las circunstancias. Ahora bien, si yo otorgo un testamento y tengo 5 propiedades, el testamento no me limita a que yo pueda vender 4 propiedades. O sea, lo que sucede es que al momento en el que la persona fallezca y se haga la apertura del testamento, se entiende que esos bienes no forman parte, solo se discutiría el que queda pendiente. Cuéntame, te voy a interrumpir un momentito. No hay problema. ¿Cuáles son aquellos bienes exactamente por los cuales yo voy a designar herederos? ¿Qué es lo que realmente engloba un testamento? Mira, hay bastantes formas al momento de la redacción del testamento, siempre es al gusto del testador, ¿verdad? Muchas personas, para no complicarse, solamente dicen, dejo como heredero universal a fulano. Y eso ya es absolutamente todo lo que yo tenga en posesión. Y ahí se entiende que va todo. Hay personas que les gusta hacer, sobre todo cuando hay inmuebles o acciones, ser un poco más específicos y decir, dejo el inmueble inscrito en la matrícula tal, que se describe así, da una descripción del inmueble para que quede bien específico, ubicado en el lugar tal, jurisdicción tal, que soy propietario de 50 acciones de la empresa tal y le dejo esto a mi heredero A. O así va la distribución según como uno quiera. Pero ahí dependerá mucho del estilo de redacción que cada testador quiera dejarlo, ¿verdad? Excelente, sí va a depender mucho de la persona. Ok, perfecto. Cuéntame también, al momento pues, de realizarlo y todo esto, ¿con quién debemos hacerlo específicamente? ¿Qué profesionales son los que nos tienen que ayudar en este proceso?
Pues lo primero tiene que ser un notario público debidamente autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Fuera de eso, pues, por lo menos a nivel del país no se puede otorgar si no es ante el funcionario que regula la ley, inclusive en algunas ocasiones, pero eso eran aquellos tiempos en los que los notarios no era tanto, y la ley permitía que, y todavía pues, es un rezago que sigue vigente, que se pueda otorgar ante un juez de primera instancia o un juez de lo civil. Pero dada también la cantidad de notarios que hay hoy, pues, quizás se podría dar, pero es una circunstancia bien aislada en cuanto a ello, ¿verdad? Pero en primer lugar tiene que ser ante un notario y tienen que comparecer el número de testigos dependiendo del tipo de testamento. Si no concurre en ninguna de esas dos circunstancias, no se puede otorgar el testamento o el testamento automáticamente nulo. Claro, las nulidades las tiene que alegar cualquier persona interesada en impugnar el testamento. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto compartir contigo. El gusto es mío, muchas gracias. Y bueno, ustedes en casa ya saben, todavía no me despido, voy a un pequeño corte comercial y continuamos en unos minutos. Estamos de regreso esta mañana y adivinen, me acompañan de ProYesa. Tenemos a Débora Bojorquez y a Jairo Realegueño, que nos van a contar acerca de estos repuestos automotrices y para motocicleta que ellos tienen, que usted no se puede perder, sobre todo si usted quiere empezar un negocio. Bienvenidos, Débora, Jairo, ¿cómo están? Hola, Gracias, muy bien. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un gusto recibirlos, conocer empresas que están haciendo un gran trabajo, sobre todo desde hace muchísimos años. Así que, por favor, Débora, cuéntame un poco acerca de ProYesa. Claro, ProYesa es repuestos automotrices e industriales. Específicamente, nosotros estamos promoviendo, ofreciendo a todo el mercado repuestos automotrices, sobre todo en líneas. Nosotros estamos mayormente enfocados en la calidad. Si quieren buscar calidad, tienen que preferir las marcas de ProYesa. También nosotros estamos mayormente enfocados en nuestros distribuidores, donde pueden encontrar marcas como Bosch, Hella, entre otras, ¿verdad? Entonces, sí, la empresa tiene más de 60 años en el mercado y pues ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Trabajar siempre en la calidad, en seguridad también, que es tan importante en la carretera, ¿verdad? Jairo, cuéntame también ahora que están inaugurando esta nueva línea de motocicletas, porque eran específicamente repuestos automotrices, pero ahora están creciendo con el mercado. Ahora estamos manejando lo que es con la parte de los riders. Le comento, hemos estado promoviendo lo que es en la parte de las motoparty. Nos hemos estado desarrollando bastante bien. Hemos estado yendo con los motoclubes, estamos trabajando con el consumidor final, que al final él conozca el producto, que al final todo aquel cliente que tenga una necesidad de saber aquel producto, de que al final una calidad, algo que le dure, que sea durable y al final darle esa seguridad, que él sepa que ese producto que le está colocando en su motocicleta tiene toda la facilidad y tenga toda la amabilidad de decir al cliente, wow, este me funciona, es lo que quiero, y crearle esa necesidad de que busque esa marca con una red de distribuidores a nivel nacional. Eso es lo que nosotros estamos más enfocados y avanzados en querer encontrar. Cuénteme acerca de esta red de distribuidores, realmente cómo se maneja ProYesa en el mercado. En el mercado ProYesa se maneja más lo que es el producto de mayoreo. Nosotros lo que andamos buscando son miles empresarios, aquel empresario emprendedor, aquella persona que quiere ser emprendedurismo y quiere comenzar su negocio y quiere tener un producto de calidad, algo que le funcione, que al final el cliente se sienta atraído hacia ese repuesto. Entonces contamos nosotros con lo que es la marca Bosch, que es una marca alemana que realmente es reconocida a nivel mundial. Realmente tenemos lo que es la marca Hella, otra marca alemana, que realmente está enfocada a lo que es a productos de luminosidad. Tenemos la parte de Hella también, no solamente en productos de luminosidad, sino que lo tenemos en inyección gasolina también. Tenemos bombas de combustible. Estamos manejando ya lo que es la parte de pitos también, para que el cliente que desea tener un sonido especial en su pito, en su claxon, y que sea un producto original, o sea, que sea igualito el que trae el vehículo de fábrica, que al final es que el cliente que no tiene que adaptar nada. Y algo que garantice que me va a durar también por la inversión, porque de repente que puedo comprar un producto que digo, bueno, sí, me va a salir barato, va a ser bueno para mi bolsillo, pero realmente a la larga vas a tener que gastar más porque vas a tener que comprar otro por el tiempo de duración que va a tener.
Sí, al final nosotros lo que le estamos brindando al cliente es que realmente él no tenga que estar cambiando a cada momento. Una sola inversión. Una sola inversión y que al final a lo largo del periodo él vea la economía. Porque al final si, la economía no está en que usted lo compre más barato, sino que al final la economía está en que realmente le dure. Así es. Porque al final de nada le sirve que usted compre un producto que al final le va a ayudar 1 o 2 días y al final tiene que estarlo volviendo a cambiar. Entonces, al final que compre un producto que al final usted se olvida. Claro, un estrés menos además. Te ahorras un poquito de estrés y un poquito de preocupaciones del estar constantemente teniendo que reparar lo mismo porque no compres un repuesto adecuado. Bueno, me encanta la idea de poder ir a un lugar y sentirme seguro de la compra que estoy haciendo. Ahora, Débora, cuéntales en casita, ya sea para una persona particular que anda buscando un repuesto y quiere encontrar algo de calidad de visitarlos, así como también ese emprendedor que están buscando que pueda distribuir estos productos. Cuéntales en casita cómo poder comunicarnos con ustedes. Claro, es importante mencionar que si nosotros tenemos sucursales ubicadas en Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y en San Salvador, también pueden visitar nuestra página web www.proyesa.com.sb y en cada producto que ustedes encuentren pueden consultar la red de distribución. Ahí está seleccionada por zonas donde pueden buscar su distribuidor más cercano y ahí solicitar nuestras marcas. Perfecto, excelente. Solo cuéntales tal vez cómo los podemos buscar en alguna parte para tener mayor información. Claro, para mayor información pueden llamar a nuestro PBX 2559-9999, también por Facebook Proyesa El Salvador y también estamos en Instagram como Proyesa SV. Excelente, bueno Débora Iron, qué gusto haberlos recibido este día y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Gracias. También ustedes en casita, muchísimas gracias. Espero que disfruten de este día miércoles. Saben que siempre nos vemos mañana 11:30, Canal 21. Recuerda Mujer Express, porque entre nosotras siempre nos entendemos bien.